El tema de hoy es una pregunta. Si una mujer se corta su cabello, ¿eso equivale a que ella ha caído en muerte espiritual? Queremos analizar la enseñanza del mensaje de la hora traído por William Branham. Así que queremos darle la bienvenida a todos, hermanos, hermanas, amigos, a este programa de Hablemos Claro, un espacio donde analizamos temas bajo la luz del mensaje de la hora, por lo que hoy estaremos respondiendo esta polémica pregunta, pero importante será conocer la respuesta. Y es la pregunta que dice: ¿dónde está en la Biblia eso que dijo William Branham, referente a que una mujer que se corte el cabello está espiritualmente muerta? ¿Dónde están las escrituras? Ese es el caso de hoy. El hermano Branham lo dijo. El hermano Branham dijo: así dice el Señor, una mujer que se corta el cabello está espiritualmente muerta. Entonces la gente pregunta, ¿a dónde están las escrituras? Por lo que esto requiere hablarlo claramente a través de la Biblia, a ver ese así dice el Señor, pero también se necesitará de la revelación, por lo que hemos invitado al pastor Mervis Carrasco, que nos va a estar auxiliando en esa área. Vamos a conocer lo que el profeta dijo en El Dios de esta edad perversa de 1965. Dijo: así dice el Señor. Bienvenido, pastor Mervis Carrasco. Muy buenas tardes, hermano Eve. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, como siempre hemos dicho, un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, que es lo que Dios está haciéndole a su pueblo, a sus hijos, hablándole claro, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17, que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, ¿verdad? Efesios 1:18 dice: para que abra los ojos de vuestro entendimiento. O sea, el entendimiento aquí, hablar claro aquí, es hablar conforme a las escrituras, conforme al séptimo mensajero que Dios ha traído, ¿verdad?, para el tiempo del fin. Y es cuando nosotros podemos hablar claro, es cuando Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, porque si Dios no nos abre los ojos de vuestro entendimiento, no vamos a entender la Biblia, ¿ves? Porque la Biblia, como usted dijo ahí, hermano, es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Gálatas 1:11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y el hermano Branham predicó: Cristo es el misterio de Dios revelado de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, esperemos que en este programa, ¿verdad?, seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Bienvenido, pastor Mervis. Sí, es un tema bastante polémico, pero es necesario, pastor, conocer la respuesta a esto, porque el hermano Branham mientras predicaba el sermón El Dios de esta edad perversa, el hermano Branham estaba predicando el sermón, y en el sermón él empezó a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, él empezó a hablar de la vid falsa, de la iglesia reprobada, hijos de desobediencia. Habló del grupo ecuménico y de obradores de iniquidad. Entonces, de repente, el hermano Branham, en el desarrollo del sermón, introduce el tema del cabello y empezó a hablar del cabello y empezó a hablar del cabello como una señal de sujeción, una señal de consagración en la mujer. Entonces, el hermano Branham dijo en ese momento: aunque la mujer tenga unción, dones, emotividad espiritual, pero si ella llega a cortarse su cabello, el hermano Branham dijo: ella está muerta, ella ha caído en muerte espiritual. Entonces, nosotros lo vemos desde el punto de vista que esto no es legalismo realmente, puesto que el hermano Branham hablaba del cabello largo en la mujer y decía de que era una señal de sujeción, un símbolo de la iglesia de Cristo. Entonces, en ese contexto, el hermano Branham habló, pero él utilizó un principio, y es que él esto lo puso como
obediencia, vida, y desobediencia, muerte. Entonces, desde esa perspectiva, no es cuestión de que si se lo... el hecho de cortárselo, la acción no es el punto, sino es el punto de la desobediencia, y que la desobediencia en la Biblia es muerte, pastor. Pastor, ¿cómo debemos ver este caso, pastor? Una mujer que se corta el cabello, pastor, ¿estará muerta espiritualmente? Adelante. Bueno, vamos a llevarlo a la Biblia, como dice usted, hermano Evi, y como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él dijo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Sabemos que Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta, ¿verdad? Siempre hemos mencionado que la mujer, desde Génesis hasta Apocalipsis, representa una mujer. Representa la iglesia, perdón, la mujer de Génesis hasta Apocalipsis es simbolismo de iglesia, ¿verdad? Vemos que hemos siempre dicho en el programa que las mujeres obedientes son hijas de Sara y las mujeres desobedientes son hijas de Isabel. O sea, lo que era Ruth, Estela, Abigail, Rebeca, ¿verdad? Todas estas mujeres, Débora, Séfora, Ana, Hulda, María, todas estas mujeres representaban hijas de Sara, ¿no? Como dice en 1 Pedro 3:6, ¿no? Que vosotras mujeres, ¿verdad? Venía a ser hija de Sara en obediencia. La mujer es obediente, las iglesias obedientes a la palabra, ¿no? Porque les recuerdo que la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo, como dijo usted empezando el programa, que es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces vemos que en Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese, después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo, que yo la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 2:8, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe el ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y que parte en 1965, pero todo mensajero viene al final de la edad. Y el que empieza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. Entonces debemos de ver, ¿verdad?, que Dios ha traído 7 mensajeros para 7 iglesias, 7 mujeres, representando 7 mujeres, porque la iglesia, como dijimos, de Génesis hasta Apocalipsis, es simbolismo, es figura, ¿verdad?, de mujer, ¿ves? Y las mujeres desobedientes son hijas de Jezabel. Apocalipsis 2:23 dice: y a sus hijos heriréis de muerte. Ya sabemos que son hijas, porque Apocalipsis 17:5 dice: la gran ramera, la madre de la ramera. O sea, la gran ramera es la iglesia católica. Las hijas, ¿verdad?, son las iglesias nacionales: metodista, bautista, pentecostal, Luz del Mundo, Nazaret, Testigos de Jehová, Mormones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son hijas de Jezabel. Y mucho de este mensaje también, iglesia, de este mensaje se ha convertido en hija de la iglesia católica, como dijo usted empezando, ¿no? Que aquí muerte es desobediencia, obedecer la palabra es vida, desobedecer es muerte. Por eso que si vemos en la Biblia, ¿verdad?, los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran cristianos, ¿verdad?, ellos dijeron: nuestros padres comieron el maná. San Juan 6:48, él dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. San Juan 6:49, ellos dijeron: nuestros padres comieron el maná. Y en San Juan 6:50 le dijo: sí, ellos comieron el maná, pero todos están muertos. Jesús le hablaba de muerte espiritual, porque muerte espiritual se refiere, ¿verdad?, separación eterna, separación de Dios. Es muerte espiritual. Tenemos una muerte natural, ¿verdad?, pero tenemos una muerte espiritual, ¿ves? Entonces la muerte espiritual se refiere al alma, ¿verdad?, como dice en Ezequiel 18:4, el alma que peca, esa morirá. Y hablando en Efesios capítulo 2, ¿verdad?, verso 1, Pablo dice que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando el ser humano, ¿verdad?, desayuna, almuerza, cena, va al empleo, a las empresas, ¿verdad? Él, si no está con Dios y no anda conforme al mensaje que Dios ha enviado, está muerto espiritualmente. Porque se le aplica la muerte a los inconversos, a los impíos, ¿no? Pero también la muerte aquí es para los llamados cristianos, porque
El Señor le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, que no eran ateos, no eran políticos, no eran libres pensadores, sino que eran cristianos, y le dijo, y todos están muertos. Él estaba hablando de la muerte espiritual, ¿ves? Aun cuando ellos iban a la iglesia, aun cuando leían la ley de Moisés, aun cuando oraban, aun cuando se consagraban para Dios, ¿verdad? Estaban muertos porque eran incrédulos. Y no creer el pecado, el único pecado que Dios no blasfema, ¿verdad? Como dice en Mateo 12:32, es el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra la palabra. Porque San Juan 6:63 dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En segunda de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. O sea que esta Biblia es Dios en letra de Génesis hasta Apocalipsis. Juan 1:1 dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años. Dios ha traído el cuarto Elías, ¿verdad? Como leemos siempre en primer libro de Reyes 17, Elías Estivita cerró los cielos por 3 años, ¿verdad? Por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sabemos que los religiosos, ¿verdad?, dicen que Malaquías 4:5 era Juan el Bautista. Sabemos que cuando Juan el Bautista, cuando la predica Juan el Bautista, el mundo se acabó en candela. Es cuando viene el cuarto Elías, que fue el hermano William Mario Branham, que el mundo se va a acabar en candela. Y vemos eso comprobado por la ciencia, ¿no? Aún la ONU dice que el calentamiento global es irreversible. Y el quinto Elías es Moisés y Elías, Apocalipsis 11:6, pero eso es para Israel, ¿ves? Entonces, en Lucas 17:30 dice, la manifestación del Hijo del Hombre era Dios, Cristo en un profeta, como dice en Ezequiel 33:3. Profetiza, hijo de hombre no es un profeta. Por eso que Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, viendo que, ¿verdad?, Dios, hablando de lo que es el velo, sabemos que hay muchas religiones que usan un velo natural. Hay unos que usan un velo blanco, otros lo usan azul, otro negro, en muchas religiones, ¿no? Pero el velo, ¿verdad?, de que Dios le ha dado a la mujer natural, el velo que Dios le ha dado a la mujer natural es el cabello. Vamos a verlo por el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a leer desde el capítulo 11, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Vamos a leer primera de Corintios, capítulo 11, desde el verso 1, dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿ve? Por eso que el hermano Branham dice, todo verdadero ministro, hablando del ministerio quíntuple, Efesios 4:11, ¿verdad? Pablo dijo, Dios constituyó unos apóstoles, otro profeta, otro evangelista, otro pastor y otro maestro, para edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 4:11 y 4:12. Entonces, Pablo aquí, ¿verdad? El hermano Branham dice, todo verdadero ministro se va a pegar lo que más pueda al apóstol Pablo. Dice, no llegará a ser como el apóstol Pablo, ¿no? Pero se apegará lo que más pueda al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que dice, Gálatas 1:8, si aún a nosotros, un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito, ¿no? Pablo puso una maldición sobre aquel que predicó un evangelio diferente del que él predicó, porque Pablo fue apóstol y fue profeta. Pablo en sí tuvo los 5 ministerios, porque el único que habló del ministerio quíntuple fue el apóstol Pablo. Entonces, el verso 2, ¿verdad?, dice, ojalá, oh hermano, porque en todo os acordáis de mí, retener las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese raspado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o que se raspe, dice el apóstol Pablo, no, dice, porque si la mujer no se cubre, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rasparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.
Pero el Señor dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Entonces vemos que aquí, ¿verdad, hermano Braham? Habla de lo que el hombre es la cabeza de la mujer. Cuando la mujer, ¿verdad?, se corta el cabello, si está casada, representa que no está bajo la autoridad de ese hombre, ¿no? Y la mayoría de las mujeres dan cruce este mensaje cuando ellas se van al mundo de la carreras. Ellas lo primerito que hacen es cortarse el cabello, o sea, diciendo que no están bajo ninguna autoridad del hombre, porque también, como dice Pablo aquí, es que el hombre es imagen de Cristo. O sea, tenemos que entender que el hombre representa a Cristo, y el hermano Braham dice, cuando una mujer se corta el cabello, ¿verdad?, deshonra al ángel. El hermano Braham dice que el ángel, ¿verdad?, es su esposo. Hablando, también tenemos que balancearla, que está hablando de una mujer que sea cristiana, ¿no? Y que el esposo sea cristiano. No está hablando de una mujer inconversa, sino de una mujer cristiana. Entonces, Pablo, ¿verdad?, en el verso, él habla aquí del ángel, dice el verso 13, vosotros mismos siempre propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Pero hay el verso 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El hermano Ángel dice, por causa de los ángeles aquí, los ángeles el ángel de la mujer es su esposo, eso lo dice el hermano Braham. Entonces vemos que ¿verdad?, el pelo, como dice el apóstol Pablo aquí al final también, representa santidad. El pelo está en santidad, ¿no? Entonces no es que el pelo diga que esa hermana anda llena del Espíritu Santo, no, porque si vamos a los países naturales, ¿verdad?, tenemos a China, que es uno de los países donde las mujeres usan el cabello más largo, ¿ve? Y sabemos que China es atea, ¿no?, que China no cree en Dios, ¿no? No todo, no, porque Dios tiene hijos en todas partes del mundo, pero el cabello, uno de los cabellos más largos lo usan en el país de la China, ¿no?, que usan el cabello súper largo, ¿no? Pero esa es su cultura, y así en muchos países, en los países árabes, en muchos países las mujeres, ¿verdad?, usan el cabello largo. No quiere decir que el cabello largo, esa mujer está llena del Espíritu Santo, como le dije hermano Eben, ¿verdad?, en lo que es el cabello, esa hermana está en santidad, más no, esa hermana quiere decir que está llena del Espíritu Santo, es una obediencia como la falda, el maquillaje, los zarcillos, todo eso es santidad. Hebreo 12:14 dice, sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, llevándolo al apóstol Pablo, que fue el primer mensajero, como dice el hermano Braham. Por eso debemos entender que cuando el hermano Braham pasó más allá de la cortina del tiempo, él dijo, si lo de Pablo pasa, lo mío pasa, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo, y nosotros dijimos, en eso estamos ciertos, en eso estamos de lo que era el apóstol Pablo y el hermano Braham, que fueron dos profetas vindicados por Dios, ¿no? Entonces vemos que en el cabello, ¿verdad?, en diferentes culturas, incluso mujeres inconversas que a veces tienen el cabello más largo que las mismas hermanas del mensaje, ¿no? Porque también tenemos que balancear y llevarla, porque hay un testimonio de un hermano ministro que le dice al hermano Braham, hermano Braham, esa hermana no debiera de tocar el piano, y el hermano Braham le dice, ¿por qué no lo va a tocar? No, porque tiene el cabello corto, y el hermano Braham le dice, sí, pero ella viene llegando al cristianismo, ¿ves? No se le puede aplicar lo que ya una hermana tenga 15, 20 años, ¿no? Porque esa hermana, ¿verdad?, viene llegando a los caminos de Dios, ¿ves? Está en proceso, como dice. Pero y una hermana que tenga 20, 25, 30 años en el mensaje y se corta el cabello, como dice usted, automáticamente representa que está muerta espiritualmente, porque está en desobediencia. Y la que causa la muerte es la desobediencia a la palabra, al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin. ¿Ves? Eso debemos entender lo que es el mensaje que Dios ha traído, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo también nos dice que no podemos, en Hebreo 6, ¿verdad? Pablo dice ahí que dejando ya los rendimientos, que sigamos creciendo espiritualmente. ¿Qué nos está llevando Pablo? Y bueno, que vemos lo que es el séptimo sello, lo que es la piedra de corona, lo que es el octavo día, lo que es la edad de la novia, la edad eterna, la edad de la palabra, la edad del trigo.
le da dorada, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo dice en en Hebreos capítulo 5, verso 11, dice, dice Pablo, no, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardo para oír, porque debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar, dice Pablo, ¿ves? Y ahora los hebreos, ¿verdad? Los cuales son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya sabemos que el alimento sólido es las profundidades. Volvemos a repetir, el alimento sólido es los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas, la piedra de corona, el octavo día, la edad de la novia. Esas son profundidades que Pablo aquí nos está diciendo. Ve que dice que verso 13, 5:13 dice, no todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, dice Pablo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentido ejercitado en discernimiento del bien y del mal. Entramos en Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando ya los redimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la estatura de un varón perfecto, ¿no? Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obra muerta, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección, de los muertos y del juicio eterno. Esto éramos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible con lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. O sea, que entiende aquí que una mujer, ¿verdad? Una hermana, este mensaje que ya conociendo, teniendo el crecimiento espiritual, tiene años en el mensaje, ¿verdad? Y se corta el cabello, Pablo dice, está crucificando de nuevo para sí al Señor Jesucristo. Pero está crucificando porque no ha crecido, no tiene un crecimiento espiritual y lo está crucificando. Y todo aquel que está crucificando al Señor Jesucristo espiritualmente está muerto espiritualmente, que es separación eterna, ¿verdad? Muerte espiritual significa separación eterna de Dios. Por eso el hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló Almas encarceladas, ¿ves? Almas que están oyendo el mensaje, lo tienen, ¿verdad? Pero están crucificando nuevamente, y así predicó el hermano Braja un mensaje de acusación. Él dijo, yo acuso a esta generación, ¿ves? Porque allá lo crucificaron en la carne, pero hoy lo crucifican como la palabra. Hoy la Iglesia Católica crucifica a Jesucristo, las denominaciones crucifican a Jesucristo, y muchos de este mensaje, ¿verdad?, lo están crucificando. No quieren tener un avance, no quieren tener un crecimiento espiritual, porque Pablo aquí le dice que son niños, ¿no? Igual que le dice allá en 1 Corintios 3, Pablo le llevaba el 7º sello, le llevaba la piedra de corona, le llevaba el 8º día, le llevaba la edad de la novia, pero Pablo dice, no, tengo que volver a dar leche porque son niños espirituales, ¿ves? Unos decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Cefa, otros decían, yo soy de Pablo, ¿ves? Y Pablo lo reprendió, dijo, pero ¿quién murió por ustedes? ¿Quién se bautizó por ustedes? Dice Pablo, no, Pablo lo reprendió a los corintios, y eso está sucediendo hoy en las iglesias, el mensaje, ¿ves? Que hay muchos hermanitos, ¿verdad?, que no han tenido un crecimiento espiritual, no pueden avanzar espiritualmente, ¿ves? Entonces Pablo dice, echan de nuevo sobre sí, ¿verdad?, y crucifican de nuevo al Señor Jesucristo, porque mientras que un hermano no crezca espiritualmente, está crucificando al Señor Jesucristo. ¿Ves? Con las doctrinas, con las cosas del mensaje son carnales. ¿Ves? Pablo dice, le tuve que hablar como carnal y no como espirituales, porque veo que no tenían un crecimiento, ¿no? Entonces, hablando de lo que es el cabello, como le digo, hermano Eve, la representación del cabello es la mujer, la iglesia. Ya sabemos que el hermano Braja dice en el mensaje la unión invisible de Cristo y la novia, ¿verdad? En varios mensajes él dice, vean cómo están las mujeres y vean las condiciones que están en la iglesia. Vean cómo están las mujeres y vean las condiciones que están en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, aquí en vamos a leer primera de Timoteo, ¿verdad?, desde el capítulo 9, capítulo 2, verso 9, Pablo dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado testoso ni oro, ni perla ni vestido costoso, sino con buena obra, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer está en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, revelación, amor y santificación como de este. O sea que aquí hablando del cabello, Pablo habla de la santificación, se está santificando. Pablo dice que si tuviera hijos, ¿verdad? No es que una prostituta tenga multitud de hijos, va a ser salva, no, eso no es, está hablando de la mujer cristiana, ¿no? Que Pablo dice, pero se salvará engendrando hijos, y se está refiriendo también a hijos espirituales, ¿no? Porque la iglesia engendra hijos, las iglesias engendran hijos, ¿no? Entonces dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, amor y santificación como de este. Entonces, llevándolo más profundo, ¿verdad? El verso 12, porque no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí, que no permite a ninguna iglesia dar la interpretación privada a su palabra, que Dios es su propio intérprete. Así predicó Dios a través del hermano Branham. Dios es su propio intérprete. Dios interpreta la palabra cuando se cumple. Dios dijo en Génesis 1:12 a la luz y fue la luz. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concibirá y una virgen concibió. Dios ha traído cuatro veces el espíritu del profeta Elías. Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 7 mensajeros a la tierra. Dios es su propio intérprete. Dios ha traído a la novia a la escena, ¿verdad? Dios es su propio intérprete. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Cada vez que la palabra se cumple, Dios está interpretando su palabra, porque Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Entonces, ¿qué ha pasado, verdad? El Pablo dice, la misma naturaleza enseña que para el hombre hace crecer el cabello les es deshonroso. A lo contrario, a la mujer hace crecer el cabello les es honroso. ¿Ve? Y Pablo, lo acabamos de leer ahorita aquí, ¿verdad? En Timoteo, que Pablo dice que el cabello pertenece a santidad, santificación, con modestia, dice el apóstol Pablo. Ahora, debemos entender que la evidencia de recibir el Espíritu Santo no es lo interno, no es lo que nosotros podamos ver con los ojos, no es lo que nosotros podamos ver con los ojos. Y como dijo aquella hermana que el hermano Braja menciona, ¿no? El hermano Braja dice que esta hermana pasó un testimonio y dijo, yo no soy lo que debiera de ser, pero tampoco soy lo que yo era. O sea, que esta hermana tenía un crecimiento espiritual, y eso es lo que se refiere a Dios, que tenemos lucha, prueba, pero que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que lleguemos a la pie de corona. ¿Ves? Que eso es lo que Dios quiere llegarnos, porque Mateo 5:48 dice, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, hablando espiritualmente, ¿no? Entonces, el cabello está en santificación. Ya debemos saber que son 3 etapas. Justificación, cuando llegamos a los pies de Cristo, estamos justificados, ¿ves? El vaso es recogido, pero todavía está sucio. Justificación. Santificación, Dios nos agarra y nos lava, ¿ves? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El cloro nos agarra y nos lava, ¿ves? Pero el hermano Braja dice, cuando estamos en santificación, tenemos que vigilar, porque podemos ser poseídos por espíritu. Por eso el hermano Braja dice, Judas fue justificado y fue santificado, pero no llegó al bautismo del Espíritu Santo. Entonces el hermano Braja dice que el peligro más grande de un cristiano está en justificación, porque la casa está limpia, ¿ve? La casa está limpia, ¿ve? Y el enemigo se puede aprovechar de meter espíritu en santificación, porque en la casa está ordenada y limpia, ¿ve? Y esos espíritus regresan, pero son espíritus religiosos, que es lo que hay ahorita en el mundo, ¿no? Espíritus religiosos. Entonces, el cabello, ¿verdad? Hablándolo como lo habló el primer mensajero, el apóstol Pablo, y el hermano Braja, lo que hizo fue, por eso que el hermano Braja decía que todo esto era una continuación del mismo Dios, ¿ves? Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, ¿ves? Y el hermano Braja, ¿ves? Era una continuación. Y la novia continúa en el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra de Jesucristo mismo. Entonces, el cabello es un requisito. Porque hablamos, ¿verdad?, de lo que es de lo que son las culturas en muchos países. En este caso, China, ¿verdad?, que a veces la China el cabello le arrastra de tan largo que lo tienen, ¿ve? Y podemos decir, no, que las chinas están llenas del Espíritu Santo, ¿no? Porque más bien en China, los hermanos cristianos que hay en China, ¿verdad?, ellos más bien son perseguidos, son encerrados, países ateos, ¿ven? No es el cabello, es que también hablamos, ¿verdad?, de lo que es el Deuteronomio 22:5, dice, abominación a Jehová, que una mujer use vestidura de hombre y que el hombre use vestidura de mujer. Entonces, yo personalmente he visto hermanas del mensaje que tienen el cabello largo, muy largo, pero salen de la iglesia y se ponen pantalones. Hay otras que salen de la iglesia y se pintan, ¿ves? Entonces, a aplicar la muerte, ¿verdad?, también debemos de aplicar que si una hermana usa ropa que es abominación a Dios, ¿verdad?, también está muerta espiritualmente, porque no es porque, como dijo usted empezando, hermano, ellas van a la iglesia, leen el mensaje, leen la Biblia, pero salen de la iglesia, ¿ve? Y se colocan un pantalón, se colocan una licra o se pintan, ¿verdad?
Sabemos que la única mujer que se pintó en la Biblia, ¿verdad? Se la comieron los perros. Eso está en Segunda de Reyes 9:30. Segunda de Reyes 9:30. Que esa vez se pinta, ¿verdad? Se atavió, se pintó el rostro y los perros se la comieron. Entonces, debemos de saber que estamos aplicando todo esto principalmente a las iglesias, y después de las iglesias, ¿verdad? Por eso el hermano Braja dice, si usted quiere ver cómo se están comportando las iglesias, miren cómo se están comportando las mujeres. ¿Ve? La mujer no quiere hoy el hombre, él no quiere la cabeza del hombre. Las mujeres hoy son independientes, ¿verdad? Y no quieren la cabeza, igual que la iglesia no quiere la cabeza, que es Cristo. ¿Ve? Y entonces ellas se mueren espiritualmente a salirse de la cabeza, ¿verdad? A salirse del principio de Dios allá en Génesis 2:21, 2:22, 2:23. Dios hizo caer un sueño profundo sobre el primer Adán, ¿verdad? Y en Génesis 2:22, 2:23, Dios se la presentó y Adán dijo, este es carne de mi carne, hueso de mi hueso y será llamada Isca. El segundo Adán, ¿verdad? En San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo, figura la muerte. En San Juan 19:34, ¿verdad? El soldado, dice la Biblia, el soldado raga, sabemos que fue Dios que rasgó el costado, de ahí sale agua y sangre, de ahí sale la novia, de ahí sale San Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces las iglesias, ¿verdad? Las iglesias y las mujeres van a ser obedientes igual que Sara. Las iglesias hijas de Jezabel no van a obedecer la palabra, ¿entiendes? Y van a estar muertas espiritualmente aun cuando van al mensaje. ¿Ve? Porque van a buscar cualquier pretexto para ponerse un pantalón, van a buscar cualquier pretexto para pintarse, van a buscar cualquier pretexto para ponerse salsillo, ¿entiendes? Pues dice, ¿qué hacen ellas, verdad? Dice, no, lo que pasa es que en la escuela no me dejan usar falda. Y van al liceo y dicen, no, lo que pasa es que en el liceo no me dejan usar falda. Y salen del liceo, ¿verdad? Y dicen, lo que pasa es que en la universidad no me dejan usar falda. Y salen de la universidad y van a un empleo y dicen, lo que pasa es que en la empresa no me dejan usar falda, ¿entiendes? Entonces tengo que andar en pantalonada. Y así hacen también con la pintura. Dicen, no, lo que pasa es que en la empresa el jefe me exigió, la jefa de la empresa me dice que tengo que echarme una pinturita, ¿ves? Y en otras partes dicen, no, lo que pasa es que me exigieron que tenía que usar salsillo, y así pues. Pero la novia no, porque la novia es la palabra, y la novia obedece desde Génesis hasta Apocalipsis, la novia obedece la palabra. Y volvemos a repetir, no es solamente el cabello, porque hay hermanas que usan el cabello largo, pero cuando salen de la iglesia se ponen un pantalón, se pintan, ¿ves? Y entonces ya están muertas, lógicamente, espiritualmente, como dijo usted, no solamente el cabello, la vestidura. Por eso el hermano Braja, él predicó las 3 clases creyentes de este mensaje. Él dijo, su actitud, mi actitud hacia la palabra de Dios dirá cuáles de esas 3 clases de creyentes somos nosotros, ¿entiendes? Hablando tanto de las hermanas como los hermanos, porque así como hay mujeres también, hay hombres también de este mensaje que no están conformes a la palabra de Dios. Entonces él mismo dijo, el hermano Braja dijo, su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas 3 clases creyentes somos nosotros, ¿ves? Hacia la palabra de Dios. Entonces ahí entra la muerte espiritual, y eso es lo que hay ahorita en el mensaje, muerte espiritual, porque creemos a William Braja, creemos el mensaje, tenemos los pendrive, tenemos los chips, tenemos la tabla, somos salvos porque William Braja no, William Braja ya se fue ya. En San Juan 8:32 Jesucristo le dijo, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Ve? Y los escribas y los fariseos tuvieron un debate con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos descendientes de Abraham, ¿ve? Y a él le va a ir diciendo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Ve? Entonces lo mismo se repite en ese mensaje. Si nosotros creemos a Abraham, ¿verdad? Creemos a Moisés, que Dios nos ha traído para este tiempo, tenemos que hacer la obra de Abraham, las obras de Moisés. Porque ellos también dijeron en San Juan 5:46, 47, nosotros creemos a Moisés. Y él le dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Ve? Y así se repite la historia del mensaje. Si creemos al hermano William Braja, ¿verdad? Creemos al Señor Jesucristo, porque William Braja lo que presentó fue a Cristo, y Cristo es la palabra, y él mismo predicó un mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, bueno, esperemos que en esta primera exposición seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Hablemos claro. Analizando bíblicamente este tema, la razón por la cual el hermano Branham dijo que una mujer que se corta el cabello cae en muerte espiritual, debemos llegar a entender la enseñanza, la biblicidad. Tenemos que tener base bíblica
y base espiritual para este tema. Debemos entenderlo. El hermano hermano Branham hablaba en base a una cosa: la vida y la muerte del alma. Antes de hablar del cabello, el hermano Branham estableció el principio siguiente: la obediencia trae vida, la desobediencia trae muerte espiritual. Si revisamos la base que el hermano Branham usó bíblicamente para cuando él hizo la declaración que hizo, vemos que usó Efesios 2, versículos del 1 al 5, donde el apóstol Pablo enseña que el alma está muerta mientras no está vivificada por el Espíritu Santo de Dios. En los versículos 2 y 3 de Efesios dice que esa es la señal de estar fuera de la vida. El Espíritu Santo solo opera en un corazón sometido a la palabra. Por lo que el hermano Branham me estaba enseñando que esto conecta directamente con cualquier mandamiento de Dios. Como lo apuntaba el pastor Mervis, los otros mandamientos de Dios de orden. Una desobediencia a uno de esos mandamientos también es muerte. La obediencia a cualquier mandamiento de Dios, trae la vida. Vida. La desobediencia al mandato de Dios trae muerte. La vida espiritual nunca florece donde alguien rechaza la escritura. Así que el tema de hoy no es tanto el cabello, cuán largo lo tiene, no es el cabello en sí, no es la cuestión. O por decirlo así, la cuestión estética, cómo luce el cabello de la mujer cristiana, que es espiritual. Aquí lo que está involucrando el hermano Branham es la obediencia como una señal de vida o muerte. Primera de Timoteo, en esa escritura, el hermano Branham, en ese libro, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6, habla de una mujer que ha traspasado los límites divinos y ella vive más en el propio deseo de ella y ya no tanto queriendo la sujeción a Dios. Por lo que el hermano Branham decía, cortarse el cabello le hace entrar en ese espíritu. Ahora, ¿por qué el hermano Branham colocaba la voluntad personal sobre la voluntad de la palabra de Dios? Expresa, dijo el hermano Branham, independencia y no hay sujeción, lo cual es la raíz del pecado del Edén. Él no estaba diciendo que la acción física de que corta el cabello mata el alma. No, la acción de cortar simplemente refleja una condición espiritual interna, la desobediencia que revela la muerte espiritual. Entonces vemos bien claro que el hermano Branham lo enseñó bajo un principio, el principio del cabello en la Biblia. Por eso el hermano Mervis tomó la escritura de 1 Corintios 11, versículos del 1 al 16, porque es la misma cita que usó el hermano Branham, donde el apóstol Pablo enseña claves para entender el tema de hoy. 1. El cabello largo es señal de sujeción. Una mujer con cabello largo está bajo sujeción y autoridad. Mire 1 Corintios versículos del 5 al 10. Por lo que el cabello no es simplemente un detalle cultural, una señal visible, eso sí lo es, una señal visible ordenada por Dios. El hermano Branham solía decir, una señal siempre apunta a una realidad espiritual. El segundo punto a considerar es, y que es clave para entender el tema de hoy, es que cortarlo trae deshonra.
versículos 5 y 6 de Primera de Corintios. Pablo el apóstol nos está diciendo explícitamente que si se corta el cabello trae deshonra a sí misma y deshonra la autoridad de su esposo, deshonra el orden de la creación, deshonra la palabra de Dios. Y el tercer punto para que entendamos este tema de hoy es el mandamiento del Señor. En este punto, cuando entendemos de que es un mandamiento de Dios, no es una opinión. Mire lo que dijo el apóstol en el versículo 16. El apóstol Pablo dice, anticipa, dice, esto no es cuestión de cultura, no, dice, esto no es cuestión de costumbre, sino que esto es lo que practica la iglesia de Dios, poniéndole un punto final, por lo que para la forma en que el hermano Branham mostraba, era que esto era un mandato de Dios, por lo que un mandato de Dios no se va a estar negociando, mira hermana, obedezca, no depende ni de tiempos ni de cultura. Por eso decía, cortarse el cabello es rechazar un mandamiento claro de Dios. Entonces, ahí, por esa razón, muerte espiritual, según la enseñanza del hermano Branham. El cabello no es el problema es lo que apuntaba el pastor Mervis, la desobediencia. Según el hermano Branham, el cabello no es el problema, es la desobediencia al mandato de Dios. Según la Biblia, donde hay pecado consciente no puede haber nuevo nacimiento. Donde hay alguien que rechaza el mandato claro de Dios, no hay vida del Espíritu Santo. Por eso el hermano Branham llegaba a la conclusión de que ninguna mujer nacida de nuevo se cortaría el cabello, porque el nuevo nacimiento trae obediencia a su corazón, a su alma. Entonces el punto es, aquí que estamos tratando hoy en Hablemos Claro, es la desobediencia. Muestra algo más. Una mujer que se corta el cabello muestra que que le hace falta revelación, le hace falta sujeción, no tiene una vida vivificada por el Espíritu Santo, por tanto la condición de ella es muerte espiritual. Aquí, en Hablemos Claro, aquí no estamos juzgando a nadie. No, aquí no estamos juzgando a nadie. Estamos hablando de que es una señal bíblica. El tema de hoy no es el cabello, sino el tema es obediencia. Y esto no es legalismo, sino que es orden divino. No se trata de venir a condenar a nadie aquí, sino que es de llamar a la gente a la vida espiritual. Por lo que el cabello de la mujer podemos concluir que es una señal de sujeción establecida por Dios. Cuando esta señal se corta, no es el acto físico lo que produce muerte espiritual, sino lo que revela la acción, una condición de desobediencia que la Biblia llama muerte. El Espíritu Santo solo opera donde hay obediencia a la palabra de Dios. Y es que el hecho es que las palabras griegas, vergüenza, deshonra, indican indignidad, vileza. Primera de Juan 2:15 dice, amar al mundo es no tener el amor del Padre. Primera de Pedro 1, versículo 23, nacer de la incorruptible palabra de Dios. Y Apocalipsis 9:8, el castigo sobre las mujeres deshonrosas. Y Mateo 7:24 habla de ungidos perdidos. Estas 4 escrituras nos sirven para confirmar la enseñanza del hermano Branham. Estas 4 escrituras nos dan base a quien Hablemos Claro. Primera de Corintios 11, vergüenza y deshonra. El apóstol Pablo usó términos fuertes que significaba vergonzoso, indigno, bajo, impropio, deshonra, vileza, degradación. No se trata de un detalle o de una opinión cultural, sino que el apóstol estaba utilizando un lenguaje moral, espiritual. El apóstol dice que cortarse el cabello es una rebaja espiritual, un acto de indignidad que golpea el testimonio del cristiano. Afirma que el asunto del cabello es asunto de pureza y sujeción espiritual.
Primera de Juan 2:15, el texto nos sirve para ir desarrollando la confirmación de que la base que pusimos hoy, estos textos que hemos leído, que nos ayudan a entender el tema. Primera de Juan 2:15 nos habla de la amistad con el mundo, indica la ausencia del Padre en la vida de alguien. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Para el hermano Branham, el cortar el cabello estaba vinculado en que la mujer quería seguir la moda, la vanidad, la estética del mundo, la mentalidad moderna de independencia femenina que el mundo transmite. No importa si la mujer dice amar a Dios, si escoge el estilo del mundo por sobre el estilo de la palabra, la Biblia dice que el amor del Padre no está en ella, no tiene vida del Espíritu Santo. Por eso fue que el hermano Branham llamaba a esto una condición espiritual, porque donde el mundo manda, Dios no gobierna. Primera de Pedro 1, versículo 23, el nuevo nacimiento es por toda la palabra, renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro dice que el nuevo nacimiento es por la palabra, no solo por parte de ella, no por lo que conviene o lo que le parece cultural, sino por toda la palabra. El hermano Branham conecta esto de la siguiente manera: una mujer que rechaza un mandamiento claro de Dios no puede decir que haya nacido de lo incorruptible, porque rechaza la palabra. 1 Corintios 11 lo rechaza rechaza parte de la palabra. No ha nacido de la palabra incorruptible. Esto prueba que es una condición de muerte espiritual. Y Apocalipsis 9:8, pastor, nos habla del juicio sobre las mujeres deshonrosas. Tenían como cabello de mujer, dice el texto. Hermano Branham me enseña que Dios permite el tormento demoníaco sobre los que rechazan la palabra, pastor. Y la imagen que traían era un cabello largo, símbolo en las mujeres que están bajo la autoridad, en contraste profético. Ahora, lo último para ver hoy es Mateo 7 y Mateo 24. Habla acerca de ungidos perdidos. Sin obediencia, Jesús profetizó dos cosas. Mateo 7, gente con dones, ministerios, milagros, pero ellos no hacían la voluntad del Padre. Y Mateo 24, ungidos, engañados en el tiempo final. Todo esto era para demostrar que ser religioso no basta. Cantar, orar, asistir a la iglesia, la evidencia de la salvación es la obediencia absoluta a la palabra de Dios. Si alguien rechaza voluntariamente un mandamiento tan claro como lo encontramos en 1 Corintios 11, mire, aunque ella me esté hablando en lenguas, ella está espiritualmente muerta, pastor. Adelante, pastor, por la segunda intervención. Adelante. Bueno, esperemos que en esta segunda intervención seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como dijimos, hablando de las mujeres, hablar de la iglesia, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis, el hombre representa a Cristo, el hombre espiritual, ¿verdad? La mujer representa a la iglesia, la mujer espiritual a las mujeres cristianas. Bueno, el apóstol Pedro, ¿verdad? Nos habla ahí de lo que son las mujeres obedientes y las mujeres desobedientes, ¿verdad? Y en Job capítulo 14 dice: el hombre nacido de mujer es corto de día. O sea, el hombre nacido de mujer es el hombre natural, ¿no? Pero la iglesia representa a la mujer. Y el hombre nacido de un credo, de un dogma, de mandamiento de hombre, es nacido de una iglesia, es muerte espiritualmente. Muerte significa separación eterna. Por eso Pablo en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Muerte es desobediencia, no solamente el cabello, sino la vestidura, las pinturas y así sucesivamente. ¿Ve? Dios es claro en decir en Hebreos 12:14: sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y el que no ve a Dios es porque está muerto espiritualmente, ¿no? Entonces crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Tenemos aquí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, dice: asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestro marido, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de su esposa. La mujer dice: no, nosotros tenemos que salir a predicar, yo tengo que ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestra, porque estamos ganando almas para Cristo. Pero aquí Pedro, ¿verdad?, que fue el que Dios le dio, dice el hermano Branham, fue el que Dios le dio las llaves del cielo, de la revelación a Pedro, ¿no?
Por eso que los católicos dicen que Pedro fue el primer papa, pero qué distanciado está la Iglesia Católica del primer papa, hacer todo lo contrario, porque si Pedro fue el primer papa, en Hechos 2:38, Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, y los católicos hasta el día de hoy bautizan en los tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, que no hubo un hombre bíblicamente o una mujer que se bautizara en los tres títulos. El bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Pedro dice aquí, ¿verdad?, que la conducta de su esposa, por la conducta de la esposa llegarán muchas personas, por el testimonio de esa mujer llegarán muchas personas al pie de Cristo. Ya sabemos que también es la iglesia. Porque en Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer hastiado, sin sabor, ya hace como una flor, pero desaparece, ¿verdad? El hombre nacido de la iglesia, la mujer nacida de la iglesia, físicamente no, naturalmente, espiritualmente las iglesias dan hijos. ¿Ves? Por eso el hermano Braja dice: la luterana dan hijo luterano, la católica da hijo a católica, la metodista da hijo metodista, la bautista da hijo bautista, pentecostal da hijo pentecostal, luterano dan testigos de Jehová, mormones, etcétera. Ellos van a dar hijos de su religión, de su doctrina, pero la novia dará hijo de la palabra, ¿ves? Dará hijo de Cristo, como María dio a luz a Cristo, ¿ves? Entonces dice el verso 2, ¿verdad? Primera carta de San Pedro, capítulo 3, verso 2, dice: considerad vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavio no sea externo, sea por fuera, ¿ves? De peinado ostentoso, o de adorno, o de oro, de vestido lujoso, sino interno del corazón, incorruptible, ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, si teméis ninguna amenaza, o sea, son hijas de Sara, si hacen bien, si obedecen la palabra, son hijas de Sara, están vivas espiritualmente. Si no obedecen, ¿verdad?, se pintan como Jezabel, usan ropa indecorosa, usan zarcillos, se cortan el cabello, ¿verdad?, están muertas espiritualmente. ¿Qué más seguidores que la Iglesia Católica Romana? 1.200 millones de seguidores, ¿ves? Y espiritualmente está muerto, ¿entiendes? Entonces, verso 7, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a corredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos saber que el hermano Braja en las edades dice: por un lado la mujer es una bendición, por un lado la mujer es la maldición, por un lado ella es la gran ramera, dice el hermano Braja. ¿Ves? Por un lado ella da hija ramera, porque dice 7:5, la gran ramera, la madre de la ramera. Por un lado es la cosa más vulgar que puede existir en la tierra, la mujer, pero por otro lado es la perla más hermosa, dice el hermano Braja. Por el otro lado es la amada de Cristo, Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que tenga oído diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 19:7, gocemos y alegremos, porque la boda del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Por un lado, ¿verdad?, ella le toca el infierno, dice el hermano Braja, como la cosa más vulgar del mundo, pero por el otro lado ella reina con él, ¿ves?, que es la novia de Cristo, y la novia va a obedecer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ves? Entonces, lo que sí debemos saber que, hablando de mujeres, ¿verdad?, la mujer simboliza la iglesia de Génesis hasta Apocalipsis, ¿ves? Y mujeres obedientes son hijas de Sara, iglesias obedientes son hijas de Sara, mujeres obedientes son hijas de Sara, mujeres desobedientes son hijas de Jezabel, ¿ves? El hombre nacido de mujer, Marcos 7:6, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrina y mandamiento de hombre y validando los mandamientos de Dios, ¿ves? Entonces ahí está, nacido de un credo, de un dogma, de una doctrina de hombre, estamos muertos, tanto la mujer como el hombre están muertos, pero nacido de Cristo, San Juan 3, ¿verdad?, el Señor hablando con Nicodemo del nuevo nacimiento, necesario nacer del agua y del espíritu, ¿ves? Es necesario, Nicodemo, nacer del agua y del espíritu. Job 14 dice: el hombre nacido de mujer es corto de día, y aquí el Señor dice: es necesario nacer del agua y del espíritu. Nicodemo había nacido de una mujer en lo natural, pero también había nacido espiritualmente de una mujer, porque Nicodemo no tenía el nuevo nacimiento. Y Nicodemo era un maestro de Israel, porque el Señor hablando con él dijo: tú siendo maestro de Israel no sabes lo que te estoy explicando. Pues Nicodemo se fue al nacimiento natural, le dijo: pero ¿cómo puedo yo volver un gusano? Pues el hombre es un gusano. O 25:6, ¿no? Somos gusanos, ¿no? Estamos en el vientre de nuestra madre, no nos quedamos gusanos, pasamos a ser un cigoto, un embrión y un feto, ¿ves? Después pasamos a ser un bebé, un niño,
adolescente, un adulto y un anciano. Ve todo el proceso del ser humano. Nicodemo es igual a lo natural. Porque hablando de la mujer, estamos hablando del nacimiento. ¿En qué iglesia, verdad? Y muchos de este mensaje también están dando hijos de iglesia, hijos para muerte espiritualmente. No han querido tener un crecimiento espiritual. El hermano Braga en el mensaje de adopción, él dice, después que un niño nace, necesita el tutor, necesita el maestro. Necesita crecer espiritualmente, necesita llegar a un varón perfecto. El hermano Braga dice, lo natural tipifica lo espiritual. Un niño todavía no se va a quedar un bebé, no se va a quedar un niño, un adolescente. Él tiene un crecimiento y tenemos que llegar a la piedra de corona, que es Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Entonces, aquí, ¿verdad? Pedro dice que no es el interno, no es porque una hermana se le ve el cabello largo, uno va a decir, no, esa hermana está llena del Espíritu Santo, no. Porque vuelvo y repito, hermanas, personalmente yo he visto muchas hermanas que usan el cabello larguísimo, pero después uno las ve en el centro y las ve pantalonadas, o las ve pintadas, ¿ve? Y eso está ahí, la vida es obediencia. El mensaje de la señal del hermano Braga dice, la obediencia a toda la palabra de Dios nos da derecho a la señal, nos da derecho al Espíritu Santo. Sabemos que la señal es el Espíritu Santo, ¿eh? Como decía usted en el primer epístola de San Juan 2.15, dice que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no tiene el Espíritu Santo y así nosotros no tenemos el Espíritu Santo, estamos muertos. Y como dijo el hermano Braga, si lo tenemos en la carne, estamos perdidos, y si lo tenemos en la mente intelectualmente, también estamos perdidos. Podemos tener los mil sermones intelectualmente, pero tenemos que tenerlo por revelación. Entonces, hablando de la mujer, ¿no? Para ir mirando, como dicen, aquí mismo en segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 6, para un poquito, para no alargar casi verla, dice, porque estos son que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que aquí, ¿verdad? Vemos ahorita los llamados cristianos, apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros falsos, como dice segunda de Corintios, capítulo 11, desde el verso 13, ¿no? Que son falsos apóstoles, que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, y vemos por los medios, por YouTube, por Facebook, por donde se infiltran todos estos falsos profetas diciendo que la mujer se puede cortar el cabello, que la mujer puede usar pantalones, que la mujer se puede pintar, que la mujer puede usar zarcillo, que Dios no ve nada de eso, que Dios lo que ve es el corazón. Pero la mujer es obediente, ¿verdad? Sí, ciertamente Dios ve el corazón. Proverbio 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, lo que debemos entender que no obedecer la palabra estamos muertos, porque la palabra tenemos que obedecerla de Génesis hasta Apocalipsis. Muerte espiritual significa separación eterna de la palabra de Dios. Nacer, como dijo, nacer de mujer, nacer de una mujer natural y nacer de una mujer que es la iglesia, estamos muertos. Entonces tenemos credo, dogma, mandamiento de hombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obrador de iniquidad, nunca los conocí. Pues ellos conocieron un credo, un dogma, conocieron al Papa, conocieron al obispo, conocieron al pastor, al apóstol, el profeta, el evangelista, pero no conocieron la palabra, porque la palabra es Cristo, y Cristo se conoce únicamente y exclusivamente por revelación. Por eso hemos dicho en varias ocasiones que de las edades de verdad Él no se quedó singular, Él no se quedó solamente el que tengo oído, no se escuchó, escribe al ángel. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel, Apocalipsis 2:8 escribe al ángel, Apocalipsis 2:12 escribe al ángel, Apocalipsis 2:18 escribe al ángel, Apocalipsis 3:1 escribe al ángel, Apocalipsis 3:7 escribe al ángel, Apocalipsis 3:14 escribe al ángel. No, Él también se fue, ¿verdad? Y Apocalipsis 2:7 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Apocalipsis 3:22, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el que escuchó a Pablo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Braga, escuchaba lo que el Espíritu estaba diciendo. ¿Ve? Y si lo escucha y lo obedece, creo que está en Santiago 2:19, creo que dice, no sé tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? No sé tan solo oidores, sino hacedores. O sea, Dios trajo el mensaje, pero el mensaje hay que vivirlo. Si yo no lo vivo de mi manera, estoy muerto espiritualmente. Eso no importa que yo diga que crea el mensaje del hermano Braga, que voy a la iglesia del hermano Braga, que tengo los 1200 sermones, no, es que yo viva la palabra que Dios trajo a través de ese profeta. San Juan 6:29, Jesús dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Dios envía y creer, obedecerle de Génesis hasta Apocalipsis.
Ahora, estos falsos ministros, ¿verdad?, se disfrazan de apóstoles, de profetas, evangelistas, y ellos mismos son los que dicen, eso es mentira, Dios lo que mira es el corazón, pero es que la misma Biblia dice también de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, el hombre, el mismo Señor Jesucristo dijo, al hombre no lo contamina, a la mujer no lo contamina lo que se come, porque lo que se come, el estómago lo digiere y va a la litrina, va al baño, pues, ¿ves? Ya sabemos que a la necesidad fisiológica, ¿no? El hombre bota eso y la mujer bota eso por ahí, pero lo que contamina al hombre y a la mujer es lo que sale del corazón. Lo que estos falsos ministros le enseñan y le dicen, no, eso es mentira, eso no tiene nada que ver, el cabello, la vestidura, pintarse, eso no tiene nada que ver, eso es, Dios mira eso, mira el corazón, porque es del corazón a la cara. ¿Entiendes? El apóstol Pablo, ¿verdad? Para ir terminando, 1 Corintios 33, como lo estoy hablando de la iglesia, y las mujeres representan a Sara, y las mujeres representan a Isabel. 1 Corintios 14:33, Pablo dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permitió hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La ley era hablando allá de Sara, la ley. Entonces, el verso 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, más el que lo ignore, que lo ignore, ¿entiende? Lo mismo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11:16, ¿no? Que no somos contenciosos en esto, sino que decimos la verdad, y si hay una simiente de Dios, hay una hermana, ¿verdad?, ella va a obedecer la palabra de Dios, pero no la palabra del hombre. ¿Por qué? Porque en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza en Jehová es la palabra de Dios. Bendito el hombre y bendito la mujer que confía en la palabra de Dios. Por eso en Lucas 1:38 María dijo, aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Así dice la novia dice, aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. O sea que obedecer la palabra es vida, desobedecerla es muerte. Por eso en San Juan 7:38 él dijo, el que cree en mí de su interior correrá de agua viva. San Juan 6:48 él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Creer la palabra es vida, desobedecerla es muerte. Así digamos que estamos en el mensaje, que creemos que Dios ha enviado un profeta, que tengo los 1200 sermones en la tablet, que lo tengo en pendrive, que lo tengo en chip, que lo tengo en literatura. Eso no, es que lo tengamos en el corazón, porque Dios está escribiendo la palabra en el corazón de la novia, ¿ve? Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 3:6 dice, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, ¿ve? Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ahí misma en 2 Corintios capítulo 3, verso 2 dice Pablo que somos carta leída por todos los hombres, ¿ve? No escrita en tinta ni en piedra, sino en el corazón. Dios está escribiendo la palabra en la novia, y la novia va a obedecer desde Génesis hasta Apocalipsis. La que no es novia se va a transformar a salir de la iglesia, ¿ves? Se va a poner pantalones, se va a pintar, porque no es novia, ¿entiendes? No es novia, entonces ya ahí no se puede hacer nada. Nosotros como ministros estamos obligados a predicar la palabra. Gloria a Dios por el que la obedece, ¿ves? Si no la obedece no podemos hacer nada. Pero Dios demandará si nosotros no explicamos estos temas tan sencillos, pero a la vez tan profundos. ¿Ves por qué? Porque es la obediencia la que nos lleva a Dios. La desobediencia nos lleva al infierno, la obediencia nos lleva a la vida eterna, ¿ves? Entonces, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y representando a la mujer, ya sabemos que la mujer representa a la iglesia, el hombre representa a Cristo. ¿Ve? Entonces, cuando una mujer deshonra al hombre, espiritualmente está deshonrando al hombre espiritual que es Cristo, y Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos claro. El hermano Branham dijo, una mujer que se corta el cabello, ella cae en muerte espiritual. Hemos analizado junto al pastor Mervis Carrasco este tema. Hemos visto puntos importantes. El hermano Branham hablaba sobre el cabello de las mujeres, pero esto de hoy no es un asunto de lo largo del cabello, cómo debe de lucir estéticamente, sino que es una cuestión de
obediencia, de actitud interna y de posición espiritual. El cabello largo para el hermano Branham era una señal externa de sujeción, era una señal profética en la mujer. Es un principio interno de sumisión voluntaria a Dios, como un voto nazareo, según la interpretación bíblica que le da el hermano Branham. El punto de la muerte espiritual no era tanto el cabello, sino que lo que producía la vida, la obediencia, y la muerte que es producida por la desobediencia. Entonces, hemos analizado este tema con el pastor Mervis Carrasco. Creo que hemos tratado de ser claros, pusimos una base bíblica y creo que ha quedado claro, pastor. Pastor, sus palabras finales de despedida, pastor. Bueno, como siempre hemos dicho, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y como dijo usted, hermano Eve, empezando el programa, no hacemos esto para contender ni para herir a nadie, sino que es para que la novia, ¿verdad?, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo cada día crezca más espiritualmente, y esperemos, como siempre hemos dicho, que seamos ayuda para ese cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que, bueno, sigamos adelante con el favor de Dios. Amén, pastor. Hemos tenido un programa interesante. Hermano Branham dijo, así dice el Señor, si la mujer se corta el cabello, cae en muerte espiritual. Hemos podido ver el contexto, hemos revisado la Biblia, hemos revisado textos bíblicos, hemos visto el asunto del cabello. Entendemos que no es un asunto de moda, sino que, como bien dijimos, es una cuestión de obediencia, identidad y señal. ¿Dónde la Biblia lo dice? Pues hemos alcanzado a ver citas bíblicas y pruebas bíblicas de que la enseñanza del hermano Branham es correcta, apegada a 1 Corintios 11, donde el hermano Branham nos muestra que dijo lo mismo que dijo Pablo, para confirmarnos que lo que Pablo había dicho estaba correcto. Por eso el Hablemos Claro de hoy ha sido mostrar, y como dijo el pastor Mervis, no es para herir, no es para condenar a nadie, sino que es para poder llamar. Hoy reciba un llamado a volver a la iglesia, vuelva a la señal, regrese, vuelva a la señal, deje crecer su cabello, no lo corte, vuelva al orden divino, vuelva a la pureza del corazón, a la sencillez, a la obediencia, porque estamos en los días finales, y estos días finales no son tiempo de medias tintas, son tiempo para que las mujeres se consagren y tengan señal de consagración dentro de la comunidad del mensaje de la hora, para que varones, como apuntó el pastor, también corrijan y sean firmes, para que seamos una iglesia que no le quite a la palabra y que no negocie convicciones, que no se mezcla con el espíritu del mundo, que vive en santidad a través del Espíritu Santo. Que Dios nos conceda la gracia para vivir lo que creemos, de honrar lo que predicamos y reflejar cada detalle que pertenecemos a Cristo y que somos de Él. Que Dios les bendiga en forma abundante y nos vemos en la próxima edición de Hablemos Claro. Hasta la próxima.